Mi hermano robó mi equipo de transmisión en vivo de $8,000. Lo capté en video cuando lo confronté. Mis padres se pusieron de su lado y me llamaron egoísta, así que les entregué papeles de desalojo y presenté cargos. Ahora me ruegan por misericordia. ¿Qué tal, Reddit? Mi hermano robó mi equipo de $8,200 y lo vendió por dinero rápido, pensando que no presentaría cargos, pero lo hice. Y cuando mis padres lo defendieron, los eché de mi casa, después de que vivieran allí durante meses. Esto fue lo que pasó. Soy hombre, tengo 29 años y trabajo como animador freelance ganando $75,000 en Austin. Hace 3 años compré mi propia casa, nada lujoso, solo un rancho de 4 habitaciones donde realmente pudiera trabajar sin algún imbécil de compañero poniendo música a las 2 de la madrugada. Después de años de esforzarme en estudios de animación y vivir con personas que pensaban que pagar alquiler era opcional, tener mi propio espacio se sentía como ganar la lotería. La casa venía con un residente permanente que sí quería, mi abuelo Francis. Tiene 78 años, está fuerte como una roca y pasó 25 años como capataz sindical antes de jubilarse. El hombre puede arreglar cualquier cosa, no tiene paciencia para los vagos y me crió mientras mis padres estaban ocupados siendo decepciones profesionales. Cuando necesitó un lugar donde vivir después de que vendieran su edificio de apartamentos, fue una decisión obvia. Luego vino la plaga, también conocidos como mis padres Vincent y Verónica, que lograron destruir por completo su existencia financiera hace unos 2 años. Papá es un gerente intermedio en una compañía de seguros que se cree Gordon Gekko, siempre persiguiendo esquemas para hacerse rico rápidamente que harían sonrojar a un príncipe nigeriano. Mamá trabaja medio tiempo en Nordstrom y pasa sus días en Facebook compartiendo artículos sobre cómo los millennials arruinaron todo. Su última brillante inversión fue un mercado de NFT llamado Crypto Art Dynasty, que resultó ser una estafa total dirigida por un niño en el sótano de su madre. Perdieron su casa, sus ahorros, su dignidad, todo. Naturalmente, vinieron a tocar a mi puerta con historias tristes y promesas de que solo sería hasta que se recuperaran. Dije que no, un gran y rotundo no. Ya había visto esa película antes, pero luego metieron al abuelo Francis en el asunto. Él había estado viviendo con ellos y la idea de que sufriera por culpa de que su hijo fuera un idiota con el dinero me afectó. Así que, como un completo idiota, acepté dejar que se quedaran en mi casa temporalmente. Eso fue hace 18 meses. Se mudaron con mi hermano menor Matthew, que tenía 25 años y se había graduado 2 años antes con un título en comunicación, que básicamente es un papel caro que dice pasé 4 años aprendiendo a estar desempleado. Desde que se graduó, Matthew había estado viviendo en casa, jugando videojuegos y dejando que mamá lavara su ropa mientras él descubría su pasión. El chico era todo lo que yo no era. Mientras yo trabajaba duro en la escuela de arte y luchaba para ascender en animación, Matthew esperaba que todo le fuera entregado en bandeja de plata. Atractivo de esa manera genérica de fraternidad, encantador cuando necesitaba algo y absolutamente convencido de que el mundo le debía el éxito sin esfuerzo. Dentro del primer mes comencé a notar las señales de alerta. Matthew mencionaba lo afortunado que era por tener equipo tan caro, siempre con un tono en su voz, como si mi éxito fuera injusto. Hacía comentarios sobre cómo la animación era solo jugar con computadoras todo el día y no entendía por qué mi equipo costaba más que la mayoría de los autos. En serio, dijo una noche en la cena, ¿para qué necesitas tanta potencia? No es como si estuvieras ejecutando simulaciones de la NASA. Renderizar secuencias de animación en 4K requiere mucha potencia, le expliqué. Lo que hago en 8 horas le tomaría 3 días a una computadora para juegos. Aún así, le parecía excesivo para hacer caricaturas. Esa palabra, caricaturas, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo veía mi carrera. Mi equipo de animación era mi orgullo y alegría, una estación de trabajo personalizada de $8,200 que construí durante 2 años. No era una computadora para juegos, era toda mi carrera comprimida en hardware personalizado, 2 tarjetas RTX 4080 funcionando en paralelo, 128 GB de RAM DDR5, un procesador Threadripper Pro que costaba más que la mayoría de los autos. Los 2 monitores 4K solos costaban $1,200 cada uno, pantallas con precisión de color necesarias para el trabajo con clientes donde la precisión significaba la diferencia entre que me pagaran o me despidieran. Tableta de dibujo profesional, monitores de referencia, interfaz de audio de alta gama, teclado mecánico personalizado con interruptores Cherry Max, cada componente investigado y ahorrado durante meses. El sistema era excesivo para la mayoría de las personas, pero cuando haces animación freelance para empresas tecnológicas y estudios de cine, las medias tintas significan perder contratos ante personas con mejor equipo.
Un fallo en el renderizado o una discrepancia de color podía costarme un proyecto de $15,000. A los 6 meses de que se mudaran, Matthew comenzó a tratar mi casa como su centro de entretenimiento personal. Pero el verdadero problema no era solo su sentido de derecho, era como mis padres permitían cada parte de ello. Cuando lo sorprendía usando mi computadora sin permiso, lo defendían con tonterías como solo tiene curiosidad por tu trabajo o compartir es demostrar que te importa. Lo peor era verlo desarrollar ese retorcido sentido de propiedad sobre mi éxito. Le contaba a sus amigos sobre nuestra casa y nuestro equipo como si hubiera contribuido en algo, más allá de ser un parásito profesional. El primer incidente real sucedió alrededor de 8 meses después de que se mudaron. Volví a casa después de una sesión de renderizado de 14 horas para encontrarlo tirado en mi silla de oficina jugando Fortnite en mi estación de trabajo, con sus asquerosas latas de bebida energética esparcidas por mi escritorio. Tipo, bájate de mi computadora. Relájate, solo la estoy usando como por 1 hora. No me importa si son 5 minutos, este es equipo profesional, no tu consola de juegos. Puso los ojos en blanco como si le hubiera pedido que curara el cáncer. Solo es una computadora, Sebastián, no seas tan duro. Solo una computadora, esa máquina costó más de lo que tú has ganado en 2 años. Lo que sea, tus clientes no están llamando a las 11 de la noche. Esto no era pedir prestado, esto era el estableciendo territorio en mi propia casa. Empecé a poner límites, pero cada conversación se sentía como negociar con un terrorista. Cambié mis contraseñas, puse una cerradura en la puerta de mi oficina. Y comencé a trabajar más seguido desde las oficinas de los clientes solo para evitar la batalla constante por mi propio equipo. La parte que realmente me enfurecía era cómo mis padres justificaban su comportamiento. Cuando me quejaba de que usaba mis cosas sin permiso, me salían con esa mierda de que la familia comparte. Cuando les señalaba que ninguno de ellos contribuía con las facturas ni con los víveres, de repente yo era el que llevaba cuentas y era materialista. Mientras tanto, él trataba mi hospitalidad como si fuera un derecho divino, usando mi coche cuando el suyo se descomponía, comiendo mi comida, trayendo a sus amigos perdedores para pasar el rato en mi sala. Empecé a llevar un registro detallado de toda esa mierda, en parte por mi salud mental, en parte porque tenía la sensación de que algún día iba a necesitar documentación. Con el tiempo, el patrón empeoró. En los meses siguientes, llegaba a casa y encontraba mi computadora caliente, el historial del navegador lleno de sitios de juegos y redes sociales que yo nunca visitaba. Alguien había estado usando mi estación de trabajo durante horas, probablemente mientras yo estaba en reuniones con clientes. Cuando confrontaba a Matthew al respecto, se hacía el tonto. Tal vez revisé el correo 1 o 2 veces, decía con ese encogimiento de hombros inocente que engañaba a nuestros padres, pero no a mí. Pero empecé a notar cosas más serias, archivos protegidos por contraseña de clientes habían sido accedidos, carpetas de proyectos mostraban actividad reciente que no había hecho yo. Alguien estaba revisando mi trabajo, tal vez incluso copiándolo. Instalé un software de monitoreo y descubrí que Matthew estaba usando mi computadora entre 4 y 6 horas al día mientras yo no estaba, y no solo navegando, estaba ejecutando programas intensivos, tratando de aprender software de animación, usando mis tutoriales y recursos. El maldito niño básicamente estaba asistiendo a la Universidad de Sebastián gratis, usando mi equipo para formarse a costa mía. Un día lo encontré viendo tutoriales de YouTube sobre precios de animación freelance, sentado en mi escritorio. Cuando entré, cerró el navegador rápidamente y fingió que solo estaba revisando Facebook. ¿Estás pensando en meterte en la animación?, le pregunté. Tal vez, parece bastante fácil. Fácil, quiero decir, una vez que tienes el equipo, es solo mover imágenes, ¿no? En su mente, el equipo caro era lo único que lo separaba de mi éxito. El verdadero punto de quiebre llegó aproximadamente un mes antes del robo. Me acorraló en la cocina una mañana, haciendo ese gesto de charla casual falsa donde finge que está hablando de cualquier cosa antes de pedirte algo. Entonces, Seb, empezó, sin mirarme a los ojos, sabes que he estado postulando a trabajos en marketing. ¿Te refieres a las 3 solicitudes que has enviado en 6 meses? Ja, gracioso. Bueno, hay una conferencia de emprendimiento la próxima semana en Dallas, algo realmente de alto nivel. Tony Robbins va a hablar, hay networking con capitalistas de riesgo, todo el paquete. Ya sabía hacia dónde iba esto. Y bueno, cuesta $2,500 asistir, más los gastos de viaje, pero esto podría ser enorme para mi carrera, hombre, como un cambio de vida. Dejé mi café. ¿Quieres que te dé $2,500? No darte, prestarme, te los pagaré tan pronto como consiga algo.
Esta podría ser la oportunidad que necesito. Llevaba más de un año viviendo en mi casa sin pagar renta, comiendo mi comida, usando mis servicios, conduciendo mi coche cuando su onda de mierda se descomponía, y ahora quería que financiara su camino al emprendimiento. Matthew, no tienes trabajo, no pagas renta, no contribuyes con los víveres ni con las facturas. ¿De dónde exactamente saldría ese dinero para devolvérmelo? Su cara se puso roja. Vamos, no seas así, esto es una inversión en mi futuro. ¿Tu futuro? Has estado invirtiendo en tu futuro durante 2 años mientras yo pago por todo. $25 no es nada para ti, ganas como, ¿qué? 75,000 al año. ¿Y tú ganas $0 al año? ¿Ves la diferencia? Esto es exactamente por lo que no puedo progresar, murmuró, subiendo la voz, nadie cree en mí. Ni siquiera mi propia familia me ayuda a tener éxito. Creería más en ti si hubieras postulado a trabajos en Starbucks en vez de aferrarte a una fantasía de carrera emprendedora que requiere que yo la financie. Eres un egoísta de mierda, soltó, dejando de fingir amabilidad. Estoy tratando de mejorar y ni siquiera ayudas a tu propio hermano. ¿Mejorarte? Has estado desempleado durante 2 años mientras yo pago todo. Eso no es mejorarte, eso es ser un parásito. Vete al diablo, Sebastián. Cuando tenga éxito, no vengas arrastrándote a pedirme nada. Hombre, ni siquiera puedes llegar a McDonald's para una entrevista de trabajo sin pedirme dinero para la gasolina. Se fue furioso, dando portazos. Más tarde ese día, lo sorprendí hablando por teléfono en el patio trasero, con voz baja y urgente. Cuando me vio, colgó rápidamente. ¿Quién era?, pregunté. Solo Derek, estábamos hablando del mercado laboral. Derek era uno de los hermanos de fraternidad de Matthew, trabajaba en el concesionario de autos de su padre y pasaba su tiempo libre vendiendo marihuana a estudiantes universitarios. Un verdadero consejero de carrera. Las siguientes semanas fueron tensas como el infierno. Matthew me aplicó la ley del hielo, lanzándome miradas sucias desde el otro lado de la mesa, actuando como si yo hubiera cometido una injusticia grave por no financiar su estúpida conferencia. Pero peor que su actitud fue como mis padres se unieron a su alrededor. De repente, yo era el villano por no apoyar los sueños de la familia. Mamá empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre cómo algunas personas son más generosas que otras. Papá mencionaba que un poco de fe y familia hace mucho, siempre que Matthew estuviera al alcance del oído. Lo sorprendí susurrando en las esquinas, conversaciones que se detenían cuando entraba en la habitación. El sentido de derecho alcanzó un nivel absurdo cuando mamá sugirió que debería darle a Matthew un pequeño salario por ayudar en la casa. Cuando señalé que en realidad no ayudaba en nada, ella afirmó que proporcionaba apoyo emocional y presencia familiar. ¿Apoyo emocional? Me reí. Ese chico no me ha dicho 3 palabras civilizadas en 2 semanas. Está pasando por una etapa difícil, explicó ella. Los hombres jóvenes necesitan estímulo, no críticas. Los hombres jóvenes necesitan trabajos y responsabilidad, no una mamá que les busque excusas. Fue entonces cuando empecé a documentar todo. Llámalo paranoia, pero algo en mi interior me decía que esta situación iba directo hacia un precipicio. 3 semanas antes del robo, lo senté en la sala para una reunión familiar. Necesitamos hablar sobre las condiciones de convivencia, empecé. Inmediatamente adoptaron posturas defensivas los 3. ¿Qué pasa con la convivencia?, preguntó papá como si estuviera a punto de desalojar a huérfanos. Han pasado 18 meses, dije que esto sería temporal. Todavía estamos recuperándonos, dijo mamá rápidamente. Estas cosas toman tiempo. 18 meses es tiempo más que suficiente, necesitan empezar a hacer planes concretos para encontrar su propio lugar. La sala explotó. La conversación se convirtió en el maratón usual de culpa. Yo era un insensible. Estaba abandonando a la familia. Estaba olvidando todo lo que habían hecho por mí. ¿Qué exactamente han hecho por mí?, pregunté, porque desde donde yo estoy, les he proporcionado vivienda, servicios, comida y transporte gratuitos durante 18 meses, mientras que a cambio solo he recibido faltas de respeto. Nosotros te criamos, sollozó mamá. El abuelo Frances me crió. Ustedes dos estaban demasiado ocupados persiguiendo esquemas para hacerse ricos rápidamente como para ser padres de verdad. Pero me mantuve firme. Tienen 60 días para resolver algo. Cuando se dieron cuenta de que no iba a ceder, salió la verdadera toxicidad. Matthew me llamó sociópata. Mamá dijo que yo no tenía corazón. Papá amenazó con decirle a todo el mundo qué clase de hijo soy en realidad. Adelante, respondí con calma.
Cuéntales cómo proporcioné vivienda gratuita durante 18 meses y les pedí que empezaran a actuar como adultos. Estoy seguro de que estarán horrorizados. El día que todo implosionó, yo estaba en la oficina de un cliente en marzo, completamente metido en resolver errores de renderizado que hacían que todo nuestro equipo de animación quisiera cometer crímenes contra la tecnología. Cuando mi teléfono vibró, mensaje de texto del abuelo Frances. Matthew cargó algo grande en su coche y se fue. La sangre se me heló. Lo llamé de inmediato. Abuelo, ¿exactamente qué viste? Ambos monitores, esa gran torre de computadora, tu tableta de dibujo, incluso esos parlantes caros. El chico hizo 3 viajes a su coche. Miraba a su alrededor como si estuviera vigilando el lugar. Aquí fue donde la paranoia dio sus frutos. Había instalado un sistema de cámaras de seguridad discretas apuntando a mi oficina unos 8 meses antes, justo cuando Matthew empezó a usar mi equipo sin permiso. Equipo de grado profesional con respaldo en la nube y detección de movimiento. Las cámaras se activaban con movimiento y subían clips automáticamente al almacenamiento en la nube. Podía acceder a todo desde la app de mi teléfono. Abrí la app y rebobiné hasta esa mañana. Ahí estaba, claro como el agua, Matthew entrando sigilosamente en mi oficina a las 10 de la mañana, justo después de que saliera para el trabajo. Pero lo que vi después hizo que me hirviera la sangre. Esto no fue una decisión impulsiva. Matthew había traído cajas, envoltorio de burbujas, bolsas antiestáticas. Desconectó todo meticulosamente, como si lo hubiera planeado durante semanas. El imbécil incluso usó mis propios materiales de embalaje. La grabación era incriminatoria. Actuaba con la confianza de alguien que se había convencido de que tenía derecho a llevarse lo que estaba robando. $80 y $200 en hardware desaparecidos. Pero a diferencia del viejo yo, que quizás habría corrido a casa enfadado y emocional, había aprendido algo valioso en mis años tratando con clientes difíciles. Cuando alguien te jode, la documentación y la estrategia legal superan a la confrontación emocional siempre. Empecé a hacer llamadas. Primera llamada, mi mejor amigo Xavier, que trabajaba en ciberseguridad y me había ayudado a configurar el sistema de cámaras. Matthew robó toda mi estación de animación, le dije, la construcción personalizada de $8,200. Ese pedazo de mierda. Por favor dime que vas a presentar cargos. Eso es exactamente lo que voy a hacer, pero quiero asegurarme de que esto se sostenga. Bien. En Texas, cualquier cosa por encima de $2,500 es delito grave. Tu hermano acaba de cometer un robo de 3er grado. Esos son de 2 a 10 años en prisión. Xavier también mencionó algo crucial, asegúrate de documentar cada componente y su valor, números de serie, recibos de compra, precios actuales del mercado. Los abogados defensores intentarán argumentar que el equipo estaba depreciado o que valía menos de lo que afirmas. Segunda llamada, Jake, un amigo abogado especializado en defensa criminal. Si quieres destruir a alguien legalmente, ayuda a entender exactamente cómo funciona el sistema. Jake confirmó lo que Xavier me había dicho, Matthew estaba completamente jodido. Delito grave de 3er grado con video claro como evidencia significaba que cualquier fiscal tomaría este caso y lo ganaría fácilmente. Una cosa más, añadió Jake. Si ya vendió el equipo, eso demuestra intención de despojarte permanentemente, lo que convierte esto en robo y no en préstamo. Cargos mucho más serios. Tercera llamada, mi compañía de seguros. Incluso si presento cargos y gano, recuperar el equipo podría ser imposible si Matthew ya lo había vendido. El agente de seguros confirmó que mi equipo estaba cubierto por robo, pero necesitaría un informe policial y pruebas del delito. Las grabaciones de seguridad serían más que suficientes. Al final del día de trabajo, ya tenía un plan completo, presentar cargos, hacer una reclamación al seguro y dejar que Matthew se jodiera. Llegué a casa alrededor de las 6 de la tarde y encontré a toda la familia reunida en la sala, luciendo sospechosamente incómodos. Matthew estaba en el sofá, esforzándose demasiado por parecer relajado. Mis padres estaban haciendo su mejor actuación de ciudadanos preocupados y el abuelo Frances estaba en su silla, observando a todos como un halcón. Me hice el tranquilo. Hola a todos, dije dejando mi mochila con la laptop junto a la puerta. ¿Qué tal todo? Murmullos generales de bien y todo bien se escucharon en la sala, pero Matthew se veía nervioso. ¿Todo bien, cariño?, preguntó mamá, pero había algo raro en su tono, demasiado brillante, demasiado forzado. Sí, solo tuve un problema técnico raro hoy, dije estirándome con aire casual. Traté de acceder a mi computadora desde casa de forma remota y no obtuve nada, conexión muerta. Matthew se aclaró la garganta. Oh,
Eso apesta, ¿no? El asunto es que podría jurar que dejé todo encendido esta mañana. Lo miré directamente. ¿Estuviste trasteando en mi oficina hoy? Yo. No, ¿por qué lo haría? Podría haberse ido la luz, interrumpió papá sin levantar la vista de su teléfono. A veces pasa. Asentí lentamente. Supongo que debería echar un vistazo. Probablemente sea solo Windows siendo Windows, dijo Matthew rápidamente. Ya sabes cómo se actualiza solo. No es Windows, pero gracias. Ya estaba caminando hacia el pasillo. Vuelvo en un segundo. Caminé hacia mi oficina. El escritorio vacío lo decía todo, superficie limpia donde antes estaban mis monitores, espacios vacíos donde alguna vez estuvieron mi torre y los periféricos. Caminé de regreso a la sala manteniendo la voz firme. Así que todo mi equipo ha desaparecido. Silencio absoluto. Podías oír caer un alfiler. Desaparecido, la voz de mamá se quebró ligeramente. Sí. Matthew se levantó como si tuviera fuego en el trasero. ¿Qué? Eso es una locura. Alguien entró a robar. Oh, Dios mío, exclamó mamá con la mano en el pecho. ¿Deberíamos llamar al 911? Papá, de repente, muy interesado, miraba alrededor como si estuviera revisando las ventanas. ¿Se llevaron algo más? La televisión sigue aquí. La actuación era casi insultante. Claramente habían ensayado esta mierda. Saqué mi teléfono. En realidad, vamos a ver qué captó la cámara. Matthew se puso pálido. ¿Cámara? Cámaras de seguridad. El sistema que instalé hace 8 meses. Abrí la aplicación y ahí estaba, en glorioso 4K, Matthew desmontando todo mi equipo como si fuera una empresa profesional de mudanza. Giré la pantalla hacia la sala. El silencio duró unos 5 segundos antes de que todo se descontrolara. Iba a preguntar, soltó Matthew, saliste temprano y pensé. ¿Pensaste que podías ayudarte con $8,000 en equipo mío? No es robar, Jesús, Sebastián, también vivo aquí. Mamá intervino con su típica mierda. Probablemente solo quería probarlo, cariño. Ya sabes cómo son los chicos con las computadoras. ¿Chicos? Tiene 25 años, esto es ridículo. Papá murmuró, no es como si lo hubiera vendido ni nada. Fue entonces cuando solté la bomba. En realidad, papá, eso es exactamente lo que hizo. Mostré más imágenes en mi teléfono. Esto es de hace 3 horas. El segundo video mostraba a Matthew cargando todo en su coche y alejándose. Pero había hecho una investigación adicional durante mi trayecto a casa. Matthew, ¿quieres explicar por qué tu coche estuvo estacionado en Cashken Brothers en South Lamar durante 2 horas esta tarde? Su cara se puso gris. Atrapado. También los llamé. Curioso, recuerdan a un tipo que coincidía con tu descripción vendiendo un equipo informático de alta gama por $3,200 en efectivo. La sala explotó. Mamá comenzó a llorar. Papá empezó a gritar. Matthew intentó correr a su habitación, pero bloqueé el pasillo. Siéntate, no hemos terminado de hablar. Puedo recuperarlo, suplicó. Voy a comprar todo de nuevo. ¿Con qué dinero? Acabas de venderlo por menos de la mitad de lo que vale, maldito idiota. Fue entonces cuando me di cuenta de que todos lo sabían. La historia coordinada, la sorpresa falsa, la desviación inmediata, ya lo habían discutido antes. Espera, dije, conectando los puntos. ¿Todos sabían de esto? Más silencio. ¿Están jodidamente bromeando? ¿Lo ayudaron a planear esto? Papá finalmente mostró algo de carácter. Ahora espera. No, tú espera. ¿Sabías o no sabías que Matthew planeaba robar y vender mi computadora? No lo ayudamos a robar nada, dijo mamá a la defensiva. Solo pensamos que tal vez, si veías cuánto necesitaba el dinero. ¿Sí qué? ¿Si me emboscaban con un frente unido para que aceptara que me robaran? El abuelo Frances finalmente habló desde su silla. Cuando yo tenía su edad, tomar algo que no era mío me ganaba un cinturón en el trasero y una visita a la estación de policía. Esto es diferente, Frances, respondió papá bruscamente. Los tiempos han cambiado. Matthew nos miraba como en un partido de tenis, dándose cuenta de que su sistema de apoyo se estaba desmoronando. ¿Pueden todos calmarse? Ya encontraré cómo recuperar el dinero. ¿Tú lo resolverás? Vendiste equipo profesional valorado en $8,000 por $3,200 porque eres demasiado estúpido para saber lo que robaste. Dije que lo resolvería. ¿Después de que te atraparan en cámara?
¿Después de que vendieras mis cosas? ¿Después de que me mintieras en la cara? Lo que sea, hombre. Estás siendo dramático. ¿Sabes qué? Tienes razón. Estoy siendo dramático. Caminé hasta mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado semanas antes, pero que esperaba no tener que usar. Matthew, mamá, papá, consideren esto su aviso oficial de 30 días para desalojar la propiedad. Entregué a cada uno de ellos una notificación formal de desalojo, correctamente redactada y con validez legal. La cara de papá se puso morada. ¿Qué diablos? No puedes desalojarnos, somos familia. En realidad sí puedo y lo estoy haciendo. Han estado viviendo aquí como inquilinos de voluntad durante 18 meses. La ley de Texas exige un aviso escrito con 30 días de antelación, que ahora tienen. Mamá empezó a hiperventilar. ¿Vas a echar a tu propia familia a la calle? No, estoy echando a 3 adultos que no pagan renta, no contribuyen a los gastos del hogar y que acaban de ayudar a orquestar el robo de mi propiedad, fuera de mi casa. La siguiente hora fue puro caos, gritos, llanto, amenazas y manipulación que haría sentir orgullo a un líder de secta. Pero me mantuve firme. Cuando se calmó todo, hice un último anuncio. Solo para que quede claro, también voy a llamar a la policía y voy a presentar cargos. ¿Vas a llamar a la policía contra tu propio hermano?, estalló papá. Por robo grave, absolutamente. Los oficiales llegaron unos 90 minutos más tarde, profesionales, minuciosos y completamente indiferentes ante los intentos de mis padres de minimizar lo que había pasado. El investigador principal era un veterano que claramente ya había visto este tipo de drama familiar antes. Cuando le expliqué la situación, simplemente asintió y pidió ver las grabaciones de seguridad. Claro como el agua, dijo después de revisar los videos. Esto no es un conflicto familiar. Esto es robo grave con evidencia en video. Cuando les mostré los recibos que demostraban que el equipo valía más de $8,000 y expliqué que se había vendido por $3,200, confirmaron que esto entraba en la categoría de delito grave. Robo de propiedad de tercer grado, con una condena de entre 2 y 10 años de prisión. ¿Tuviste permiso para tomar este equipo?, preguntó el oficial directamente a Matthew. Yo, vivo aquí, balbuceó Matthew. Eso no fue lo que pregunté. ¿Tu hermano te dio permiso para llevarte su equipo informático? Silencio. ¿Vendiste el equipo por dinero? Matthew miró a sus padres, luego al oficial. Sí. Entonces estás arrestado por robo de propiedad valorada en más de $25. Mientras lo esposaban y le leían sus derechos, la realidad golpeó a todos a la vez. Esto no iba a desaparecer. Matthew había cometido un delito grave y ahora el peso completo del sistema judicial penal estaba a punto de caerle encima. Sebastián, por favor, suplicó Matthew mientras lo llevaban hacia el coche patrulla. No hagas esto. Te pagaré todo. Respondí con calma. Vendiste $8,000 en equipo por 3,200 y probablemente ya te lo gastaste. Conseguiré un trabajo, haré lo que sea. Ya es demasiado tarde para eso, hermano. Uno de los oficiales me entregó un número de caso y me explicó los siguientes pasos. Habría una audiencia preliminar en 72 horas y la oficina del fiscal del distrito se pondría en contacto conmigo sobre mi testimonio como testigo. Después de que se lo llevaran con las manos esposadas en el asiento trasero, mis padres se me echaron encima con puro odio. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hermano?, escupió papá. Fácil. Me robó y vendió mi equipo. Las acciones tienen consecuencias. Pero prisión, lloró mamá. Tendrá antecedentes penales. Sí, los tendrá. Eso es lo que pasa cuando cometes delitos graves. Nuestro abuelo Frances intervino desde su silla. El chico hizo su cama, ahora que se acueste en ella. Las siguientes 72 horas fueron una clase magistral sobre cómo ver a personas con derecho a aprender que al mundo real no le importan tus sentimientos. Mis padres pasaron su tiempo llamando a abogados que no podían pagar, investigando fianzas y tratando de averiguar cómo minimizar el daño. Cada conversación terminaba con ellos intentando hacerme sentir culpable para que retirara los cargos. La audiencia preliminar fue exactamente tan brutal como esperaba. Matthew entró en la sala de audiencias con un mono naranja, luciendo como si no hubiera dormido en 3 días. Su abogado de oficio claramente le había explicado la realidad de la situación. Cuando te graban en video robando y vendiendo más de $8,000 en equipo, no hay mucho margen para una defensa legal creativa. La fiscal presentó el caso con precisión quirúrgica, evidencia en video clara, valores de propiedad documentados, prueba de venta.
Le tomó exactamente 15 minutos demostrar que Matthew era culpable sin lugar a dudas. El abogado defensor intentó argumentar que esto era un malentendido familiar. Y que Matthew tenía la intención de devolver el equipo. La fiscal destrozó ese argumento señalando que no puedes devolver algo que ya vendiste por dinero en efectivo. La fianza se fijó en $20,000. Mis padres no los tenían, así que Matthew pasó 3 semanas en la cárcel del condado antes de que lograran reunir el dinero con una combinación de tarjetas de crédito y préstamos de familiares. Durante esas 3 semanas, recibí llamadas diarias de mis padres rogándome que retirara los cargos. Cada conversación seguía el mismo patrón: culpa, amenazas, promesas y, finalmente, enojo cuando me negaba a ceder. Tu propio hermano está en la cárcel por tu culpa, dijo papá durante una llamada particularmente tóxica. Mi hermano está en la cárcel porque cometió un robo grave. Yo no lo obligué a robar mi equipo y venderlo. Durante los meses siguientes, el abogado de Matthew siguió presionando por acuerdos de culpabilidad, pero la fiscalía no estaba dispuesta a ser generosa. Con una evidencia en video tan clara y la venta de propiedad robada, tenían toda la ventaja. El asistente del fiscal del distrito me llamaba con actualizaciones regulares. La situación de Matthew empeoró cuando descubrieron que había gastado los $3,200 de la venta en estupideces: ropa de diseñador, cenas costosas, un PlayStation 5. La fiscalía también descubrió que Matthew había estado investigando casas de empeño y marketplace de Facebook durante semanas antes del robo, buscando valores de componentes informáticos y leyendo cómo vender electrónicos rápidamente por dinero en efectivo. Esto no fue una decisión impulsiva, fue un robo premeditado. Su abogado presionó por un acuerdo: 18 meses en la cárcel del condado, 3 años de libertad condicional y restitución completa a cambio de declararse culpable de un cargo reducido. La fiscal pensó que era justo para un delincuente primerizo, pero mencionó que si íbamos a juicio y ganábamos, probablemente recibiría entre 3 y 5 años en una prisión estatal. Les dije que rechazaran el acuerdo y que fuéramos a juicio. La decisión fue un terremoto para mi familia. Mamá me rogó que aceptara el acuerdo, diciendo que 18 meses ya era demasiado castigo. Papá amenazó con desheredarme si arruinaba el futuro de Matthew llevando el caso a juicio. 18 meses es un regalo, les dije. Cometió un delito grave, debería estar agradecido de que no le estén dando la pena máxima. Pero la reacción más satisfactoria vino del propio Matthew. Su abogado organizó una reunión en la cárcel esperando que yo aceptara el acuerdo para mantener a la familia unida. Verlo con su mono naranja, sin afeitar y derrotado, fue exactamente tan satisfactorio como lo había imaginado. Sebastián, empezó, apenas mirándome a los ojos: la cagué, lo sé ahora. ¿En serio? Cristo, estos 2 meses aquí han sido, no quiero volver a pasar por esto nunca más. Entonces no deberías haber robado y vendido mi equipo. Por favor, solo, el fiscal dijo que si vamos a juicio podría recibir 5 años. 5 malditos años. Estaba empezando a entrar en pánico. Te devolveré cada centavo, haré lo que sea, solo acepta el acuerdo. Me recosté en mi silla. ¿Sabes qué es gracioso? Si solo me hubieras pedido prestado el equipo, probablemente habría dicho que sí. ¿En serio? En serio. Pero no lo pediste. Lo robaste, lo vendiste, y cuando te descubrí, trataste de hacer que fuera mi culpa. Me puse de pie. Eso no es pedir prestado, Matthew. Eso es quien eres. Pero 5 años arruinarán toda mi vida. Tu vida ya estaba arruinada, ahora solo es oficial. Me marqué, dejándolo llorando en su mono naranja. 9 meses después del arresto, finalmente llegamos al juicio. El caso se había alargado porque Matthew seguía despidiendo abogados esperando encontrar a alguien que hiciera milagros. Su tercer abogado era realmente competente, pero ni siquiera ella pudo superar la montaña de evidencia en su contra. Grabaciones en video, recibos, testimonios de testigos y prueba de venta hicieron de este un caso claro. El juicio duró 4 días y fue una masacre total. El caso de la fiscalía era hermético. Testifiqué durante 3 horas, explicando la línea de tiempo, el valor del equipo robado y describiendo cómo había apoyado a Matthew y a mis padres durante 18 meses a pesar de que no aportaron nada. El contrainterrogatorio fue brutal para Matthew. Su abogada intentó retratarme como vengativo y cruel, preguntando por qué no podía haber resuelto esto como un asunto familiar. Señalé que cuando alguien te roba más de $8,000 y lo vende, llamas a la policía. La relación no cambia el crimen. Matthew no testificó. Su abogada sabía que lo destruirían en el contrainterrogatorio. Toda la estrategia de la defensa era tratar de generar simpatía.
Matthew era joven, desempleado, luchando por encontrar su lugar en el mundo. Pero la fiscal destrozó esa narrativa mostrando al jurado exactamente en qué se gastó el dinero robado, compras de lujo y entretenimiento, no necesidades. El jurado deliberó durante aproximadamente 2 horas. Culpable de todos los cargos. La expresión en el rostro de Matthew cuando se leyó el veredicto valió cada minuto de este proceso. La sentencia se fijó para 3 semanas después. Mis padres pasaron ese tiempo en completo colapso emocional, rogándome que escribiera una carta pidiendo indulgencia. Les dije a ambos que se fueran al diablo. Por favor, lloró mamá en una de sus llamadas. El juez te escuchará, solo pide misericordia. ¿Misericordia? Robó equipo valorado en $8,000 y lo vendió. Él no me mostró ninguna misericordia. El día de la sentencia fue hermoso. La jueza claramente había hecho su tarea y no se tragaba historias tristes. Expuso cómo Matthew había sido condenado por robar más de $8,000 en propiedad a su hermano, quien le había proporcionado alojamiento gratuito, y luego vender esa propiedad para obtener ganancias. Luego vino el martillazo, 3 años en prisión estatal, seguidos por 3 años de libertad condicional supervisada, además de la restitución completa de $8,200 más los costos judiciales. Matthew se desplomó como si le hubieran disparado. Mis padres comenzaron a sollozar. El alguacil se acercó para llevárselo de nuevo bajo custodia. Mientras lo escoltaban con grilletes, me miró por última vez, sin rabia ni desafío, solo con la expresión rota de alguien que finalmente aprendió que las acciones tienen consecuencias. No sentí nada más que satisfacción. 18 meses después del arresto, la casa vuelve a estar en paz. Matthew se está adaptando a su nueva vida en la unidad de Huntsville, probablemente aprendiendo lecciones valiosas sobre respetar la propiedad ajena. Mis padres encontraron un departamento de mala muerte después de quemar los pocos ahorros que les quedaban en honorarios legales. Están llenos de amargura y apenas me hablan, lo cual, honestamente, se siente como una bendición. El desalojo se manejó profesionalmente a través de los tribunales. Intentaron pelearlo, alegando que no podía desalojar a la familia, pero la ley no le importa la sangre cuando no estás pagando renta. El abuelo Frances se quedó conmigo, por supuesto. Estaba disgustado con su comportamiento y dejó claro que no quería tener nada que ver con ellos. Ladrones y facilitadores, los llamó. Difícil discutir con esa evaluación. La orden de restitución penal significa que Matthew me estará devolviendo el dinero, con intereses, durante años, suponiendo que alguna vez consiga otro trabajo con una condena por delito grave. Pero la verdadera satisfacción vino al ver el efecto dominó de su condena. La foto policial y la condena de Matthew se convirtieron en un registro público que lo seguirá para siempre. Cada solicitud de empleo, cada verificación de antecedentes, cada intento de reconstruir su vida incluirá la pregunta, ¿alguna vez has sido condenado por un delito grave? Y la respuesta siempre será sí. Sus amigos de la universidad se enteraron a través de las redes sociales. Su exnovia publicó que esquivó una bala cuando se enteró de su condena. Algunos de sus hermanos de fraternidad compartieron la noticia en su grupo de chat con emojis de risa. También supe más tarde que Matthew había estado investigando cómo revender electrónicos robados durante semanas antes del robo. Durante la investigación, la policía descubrió búsquedas en Google como vender partes de computadora por dinero, como borrar números de serie y políticas de casas de empeño. Esto no fue un robo impulsivo, fue un robo premeditado. Mensajes de texto recuperados de su teléfono mostraban que se quejaba con amigos sobre lo rico que yo era y cómo yo le debía por toda la mierda que le hice pasar a la familia. En su mente, mi éxito era de alguna manera injusto y él tenía justificación para tomar lo que creía que le debía. Pero mi parte favorita fue la carta que recibí de él después de 6 meses en prisión. Sebastián, la prisión es un infierno. Los otros reclusos descubrieron que estoy aquí por robarle a mi familia, lo que me hace peor que la mierda. Aquí he tenido tiempo para pensar en lo que hice, y tenías razón. Si solo te hubiera pedido prestado, probablemente habrías dicho que sí. En cambio, decidí convertirme en ladrón. No estoy pidiendo perdón ni visitas. Solo quería que supieras que finalmente lo entiendo. Te pagaré hasta el último centavo cuando salga, incluso si me toma décadas. Lo siento por todo. Matthew. La leí una vez, luego la tiré a la basura. El abuelo Frances y yo nos hemos establecido en una rutina cómoda de respeto mutuo y responsabilidades compartidas. Él arregla cosas por la casa, yo me encargo de las facturas, y ninguno de los dos tiene que preocuparse por familiares con derecho robando nuestras cosas o tratándonos como cajeros automáticos.
Mi equipo de animación ha sido completamente reconstruido con el dinero del seguro y los pagos de restitución, con mejor seguridad y mejor hardware. Xavier vino la semana pasada a ver el nuevo equipo. ¿Algún arrepentimiento por haber presentado cargos? Ninguno. Bien. La familia que te roban no es una familia que valga la pena tener. Difícil discutir con esa lógica. En cuanto a mí, duermo tranquilamente en mi casa silenciosa, con mi estación de trabajo de animación mejorada y mi conciencia tranquila. Ahora dime, ¿qué harías tú si tu familia te robara? En las vacaciones que pagué, mi esposa dijo, deja de quejarte, si no puedes permitirte divertirte, simplemente vete. Yo dije, está bien, luego volé a casa, congelé la tarjeta, las dejé varadas y presenté la demanda de divorcio. Una semana después, ella apareció gritando, ¿qué pasa, Reddit? Déjenme contarles sobre las vacaciones del infierno que terminaron con mi matrimonio. Planeé un viaje a Puerto Rico para el cumpleaños de mi esposa y ella insistió en invitar a sus amigas. Así que lo hice, pero cuando me negué a pagar por algo más lujoso, me dijo que me fuera si no podía pagar la diversión. Así que volé a casa. Su diversión terminó cuando la tarjeta de crédito que cancelé fue rechazada y terminaron en un motel barato. Esto fue lo que pasó, tengo 34 años, soy soldador sindicalizado en Houston, gano buen dinero, alrededor de $85,000 más horas extras, lo que me lleva a superar los 6 dígitos la mayoría de los años. He estado casado con Reina, de 31 años, durante 3 años cuando todo esto ocurrió. La conocí cuando tenía 29 y honestamente pensé que había ganado la lotería. Morena hermosa, personalidad alegre, parecía realmente impresionada de que yo tuviera mi vida en orden financieramente. Ella trabaja en ventas minoristas en una tienda de ropa sobrevalorada en el centro comercial, ganando tal vez $30,000 si tiene suerte. Yo era dueño de mi casa antes de casarnos, tenía una camioneta decente pagada y realmente ahorraba dinero. El primer año fue genial. Reina trajo una energía a mi vida que no sabía que me faltaba. Me sorprendía con pequeños regalos, planeaba viajes de fin de semana a Austin y siempre parecía agradecida cuando yo pagaba la cuenta de la cena. No puedo creer lo afortunada que soy y eres tan bueno conmigo eran frases frecuentes. Se sentía natural cuidar de alguien que lo apreciaba. Cuando nos casamos, tenía sentido que yo manejara los grandes gastos, ya que ganaba más. Ella todavía estaba pagando préstamos estudiantiles y su trabajo minorista no estaba generando ingresos serios. Reina contribuía con lo que podía, tal vez $200 aquí y allá para alimentos o servicios públicos, y siempre parecía avergonzada de no poder hacer más. Prometo que cuando me asciendan, ayudaré más con las cuentas, decía. Ese ascenso nunca llegó y, de alguna manera, esas pequeñas contribuciones se hicieron más pequeñas hasta desaparecer por completo. Tenía una forma de hacerme sentir la persona más importante del mundo. Presumía de mí ante sus amigas, publicaba fotos de nosotros con subtítulos sobre lo bendecida que se sentía, y siempre me hacía sentir apreciado. Cuando comenzó a gastar más de su propio sueldo en cosas personales en lugar de en las cuentas, lo explicaba de manera tan razonable. Finalmente encontré un vestido que me hace sentir segura o no he comprado zapatos nuevos en meses. Su grupo de amigas parecía normal al principio, 3 mujeres a las que más tarde llamaría el aquelarre. Delila trabajaba en ventas farmacéuticas y siempre tenía historias sobre sus grandes cuentas. Brianna manejaba redes sociales para un spa y siempre tomaba fotos de todo. Becky trabajaba en una boutique de moda y tenía muy buen gusto para vestir. Eran divertidas para salir, y Reina claramente era la estrella del grupo. Las chicas siempre me daban las gracias cuando yo pagaba la cuenta, y Reina ponía esta mirada de orgullo, como si me estuviera presumiendo, no es el mejor, decía mientras me apretaba el brazo. Se sentía bien ser el proveedor, el tipo que podía hacer que la noche de todos fuera mejor. La hermana de Reina, Lexi, era otra historia. Tenía 26 años, se estaba tomando un tiempo para descubrir qué quería hacer mientras vivía con sus padres. Reina siempre la defendía, Lexi solo está pasando por un mal momento. Es muy inteligente, solo necesita encontrar su pasión. Lexi era lo suficientemente educada cuando venía, y Reina era tan leal a su familia que yo respetaba eso. Los cambios ocurrieron gradualmente. Reina empezó a asumir que yo cubriría más gastos sin preguntar, no de forma obvia al principio. Simplemente se olvidaba la billetera o su tarjeta era rechazada, y me miraba con cara de disculpa, lo siento mucho, amor. Te lo devolveré, y parecía realmente sincera. Sus contribuciones a los gastos del hogar se volvieron más esporádicas. Explicaba que en el trabajo estaban reduciendo horas, o que tenía que comprar ropa nueva para el trabajo, o que su auto necesitaba reparaciones.
Las cenas con el grupo de amigas se volvieron más caras, ya que Delila descubría restaurantes más elegantes y Brianna quería probar lugares más instagrameables. Las visitas de Lexi se volvieron más frecuentes y sus solicitudes de ayuda más creativas, problemas con el auto, ropa para entrevistas de trabajo, emergencias dentales. Reina venía a mí con ojos grandes, sé que es mucho pedir, pero Lexi realmente está luchando, y somos la única familia que tiene. Empecé a llevar un registro en una hoja de cálculo, solo por curiosidad sobre a dónde se iba nuestro dinero. En 2 años de matrimonio, había gastado casi $8,000 en las amigas y la familia de Reina. Cuando se lo mencioné, Reina pareció genuinamente sorprendida por la cifra y prometió que seríamos más cuidadosos en el futuro. Mi mejor amigo Cody llevaba meses lanzando indirectas: hermano, ustedes salen a comer mucho, o Lexi sí que tiene muchas emergencias, ¿eh? Yo lo ignoraba porque Reina y yo estábamos bien. Cody solo sacudía la cabeza: solo digo, bro, asegúrate de que el aprecio sea mutuo. Yo pensaba que lo era, pero mirando hacia atrás, la gratitud siempre era por las cosas que compraba, nunca por quién era yo. La gota que colmó el vaso empezó a llenarse en febrero, cuando Reina mencionó que quería hacer algo realmente especial para su cumpleaños número 31 en marzo. No solo una cena o un viaje de fin de semana, quería una celebración de verdad, algo memorable. Había estado trabajando horas extra en la tienda y parecía estresada, así que unas vacaciones sonaban perfectas. Puerto Rico surgió porque Delila había estado allí para alguna conferencia farmacéutica y tenía fotos increíbles. El rostro de Reina se iluminó cuando las vio: parece el paraíso, dijo. Nunca he estado en un lugar tropical. La forma en que lo dijo, tan nostálgica y esperanzada, me hizo querer hacerlo realidad para ella. Luego vino la petición grupal: sería aún más especial si las chicas pudieran ir también, y tal vez Lexi. Sé que es mucho, pero nunca he tenido una gran celebración como esta. Casi parecía avergonzada al pedirlo. Debería haber dicho que no, haber explicado que su cumpleaños no requería un viaje grupal de $5,000 a Puerto Rico. Pero honestamente, me encantaba ser el tipo que podía hacer realidad los sueños. Estaba a punto de aprender la lección más cara de mi vida. La fase de planificación debería haber sido mi llamada de atención, pero seguía negando lo mal que se habían puesto las cosas. Reina tomó el control de toda la operación como si estuviera organizando una invasión militar en lugar de un viaje de cumpleaños. Cada sugerencia que hacía era inmediatamente mejorada por algo más caro. Yo encontraba un alquiler frente a la playa decente por $1,200 para la semana, y Reina lo contrarrestaba con una opción mucho mejor que costaba $2,000. Yo sugería volar a San Juan y tomar un transporte, y Becky insistía en que necesitábamos alquilar una SUV de lujo, porque llegar con estilo marca el tono de todo el viaje. Lo peor era cómo hablaban del dinero, específicamente de mi dinero, como si fuera infinito. Lexi intervenía con sugerencias como: absolutamente tenemos que hacer ese tour de la bahía bioluminiscente, sin ninguna consideración por el costo. Delila quería reservar tratamientos de spa para todas en el resort. Brianna encontró un club de playa exclusivo que requería un gasto mínimo de $200 por persona solo para entrar. Cody observaba este proceso de planificación con una incredulidad creciente. Venía a casa para tomar algo y ver un partido, y Reina estaba en la mesa de la cocina con su portátil y las tarjetas de crédito esparcidas como si estuviera manejando una pequeña empresa. ¿Está reservando qué ahora?, preguntó una noche, después de que Reina mencionara un crucero al atardecer con barra libre y cena servida. Va a ser increíble para las fotos, dijo Reina con orgullo. Cody esperó a que Reina saliera de la habitación, luego se inclinó hacia mí: hermano, ¿cuánto te está costando este viaje? El total ya estaba en $6,000 y subiendo. Los ojos de Cody se abrieron como platos: eso es más de lo que gana mucha gente en un mes, por una semana en Puerto Rico. El verdadero golpe al estómago vino 2 semanas antes de que partiéramos. Estaba revisando los gastos finales cuando me di cuenta de que Reina había estado usando mi tarjeta de crédito para comprar ropa nueva para todos, no solo para ella. Había llevado a Delila, Brianna y Lexi de compras para trajes de vacaciones y cargó todo a mi cuenta. $900 en ropa para otras personas, sin preguntarme. Cuando la confronté, Reina actuó como si yo estuviera siendo irracional. Necesitaban cosas para el viaje, dijo. Lexi no tenía trajes de baño bonitos, y la ropa de verano de Delila ya estaba vieja. Solo estaba siendo una buena amiga, con mi dinero. Le señalé: es nuestro dinero. Reina corrigió: estamos casados. Eso dolió. Cuando ella gastaba dinero, era nuestro dinero.
Cuando yo quería gastar en algo para mí, de repente necesitábamos discutir las compras importantes y tener más cuidado con el presupuesto. La noche antes de irnos, estaba empacando y haciendo los cálculos mentales finales. Entre los vuelos, alojamiento, coche de alquiler, actividades prepagadas y la locura de compras, ya estaba en $7,500. Y aún no habíamos salido de Houston. Reina estaba en la habitación, probándose ropa y haciendo videollamadas con sus amigas, planeando su itinerario. Podía oírlas hablando de los restaurantes que querían probar, excursiones que querían reservar, tratamientos de spa que merecían después de sus trabajos tan estresantes. Ni una sola vez escuché a alguien mencionar contribuir con los costos, ni agradecerme por hacer lo posible. Yo estaba financiando todo, y de alguna manera apenas era parte de la conversación. Fue entonces cuando Cody me mandó un mensaje, última oportunidad para fingir una emergencia laboral y cancelar este desastre. Debería haberle hecho caso. En cambio, terminé de empacar y me preparé mentalmente para lo que pensaba que sería una semana cara pero manejable en el paraíso. No tenía idea de que estaba a punto de caminar directo a una emboscada financiera que terminaría con mi matrimonio y cambiaría mi vida para siempre. Aterrizamos en San Juan un martes por la tarde, y los problemas comenzaron antes incluso de recoger el coche de alquiler. El vuelo estuvo bien. Había mejorado los asientos de todos a clase económica premium, porque Reina dijo que turista era muy apretado para las fotos de vacaciones. Pero en cuanto pisamos ese aeropuerto, vi cómo se les iluminaban los ojos a todas con signos de dólar, como si fueran máquinas tragamonedas. El alquiler de la SUV de lujo fue nuestro primer golpe. Lo que yo había presupuestado como $200 razonables para la semana se convirtió en $600 por una enorme escalade que Lexi insistió que absolutamente necesitábamos para las fotos de llegada. De hecho, nos hizo detenernos en el mostrador de alquiler mientras posaba al lado para sus historias de Instagram. El trayecto hasta nuestra casa alquilada debería haber sido relajante. En lugar de eso, fueron 40 minutos de las chicas planeando cómo gastar más de mi dinero. Becky había investigado todos los restaurantes caros de la isla. Brian encontró un club de playa exclusivo que cobraba $50 por persona solo para entrar. Delila descubrió parabelismo, alquileres de motos acuáticas y excursiones de pesca en alta mar. Nuestra casa de alquiler era realmente increíble, justo en la playa en Culebra. Piscina enorme, 6 habitaciones, todo lo imaginable. Durante unos 10 minutos, pensé que tal vez todo valdría la pena. Luego fuimos a almorzar. Las chicas eligieron un restaurante frente al mar que parecía informal desde afuera, pero tenía precios en el menú que me hicieron llorar por dentro. Estamos hablando de aperitivos de $18 y platos principales de $28 por pescado y arroz básico. Pero bueno, primera comida de las vacaciones, celebremos. Fue entonces cuando Lexi lanzó la primera bomba nuclear del viaje. Estábamos esperando nuestra comida cuando empezó a quejarse de que el wifi de la casa era lento. Luego notó que las habitaciones no eran todas suites principales. Después decidió que la piscina no era lo suficientemente grande para fotos de fiesta decentes. Honestamente, Reina, dijo Lexi lo suficientemente alto como para que otras mesas escucharan, me sorprende que tu esposo no nos haya conseguido algo mejor. El novio de mi amiga Katie les alquiló un lugar en las Bahamas que tenía chef privado y todo. La falta de respeto era impresionante. Llevábamos 2 horas en Puerto Rico y Lexi ya estaba criticando la casa de alquiler de $2,000 que yo había pagado, mientras ella no había contribuido con ni un solo dólar. Pero Reina no me defendió, solo se rió nerviosamente y dijo, bueno, tal vez la próxima vez hagamos un upgrade. La cuenta del almuerzo fue de $250. La pagué porque, ¿qué más iba a hacer? Pero algo frío se instaló en mi estómago, y no eran los tacos de pescado sobrevalorados. Las cosas empeoraron en el club de playa. Becky había insistido en que lo visitáramos. La entrada de $50 por persona fue solo el comienzo. Las bebidas costaban $12 cada una. La comida tenía precios de resort llevados al extremo. Las chicas pedían como si estuviéramos celebrando haber ganado la lotería. En las primeras 4 horas desde que aterrizamos, ya había gastado más de $500, encima de todo lo que ya había pagado antes. A ese ritmo, la semana iba a costar más que mi camioneta. Pero la verdadera explosión llegó esa misma noche, cuando volvimos a la casa. Las chicas se estaban preparando para cenar, mientras yo estaba en el balcón revisando el saldo de mi tarjeta de crédito en el móvil. Fue entonces cuando escuché una conversación que lo cambió todo. Becky estaba en la cocina preparando bebidas, hablando con Delila sobre los planes para la cena. Este lugar mejor que valga la pena, dijo Becky,
quiero decir, si vas a hacer que otra persona pague todo, por lo menos hay que aprovecharlo, ¿no? Delilah se rió, exacto, no es como si el esposo de Reina no pudiera permitírselo. Es soldador, pero gana buen dinero, y todo está a su nombre de todos modos. Así que, ¿qué va a hacer? ¿Divorciarse y perder la mitad de sus cosas? Estaban hablando de mí como si fuera su cajero automático personal, como si mi matrimonio fuera su póliza de seguro para vacaciones gratis. Fue entonces cuando Reina entró a la cocina y se unió a la conversación. Últimamente ha estado raro con el dinero, dijo, como revisando constantemente el teléfono y preguntando por los costos. Es tan vergonzoso. Chica, tienes que cortarle eso, dijo Becky. Lex intervino desde la sala, mi ex solía hacer esas cosas de tacaños. Solo tienes que entrenarlos para que se les pase. Me levanté de la silla del balcón y entré en la cocina. Las 4 mujeres me miraron como si las hubiera sorprendido planeando una fiesta sorpresa, en vez de discutiendo cómo manipularme financieramente. Señoritas, dije manteniendo la voz calmada, tenemos que hablar del presupuesto para este viaje. El silencio fue inmediato y hostil. Lexi puso los ojos en blanco, Becky suspiró en voz alta. ¿Y qué pasa con eso?, preguntó Reina, su voz ya a la defensiva. Hemos estado aquí 6 horas y ya he gastado casi $500, además de todo lo que ya pagué antes. Si seguimos así, esta semana va a costar más que el coche de muchas personas. Esas son vacaciones, dijo Delilah con desdén, se supone que uno gasta dinero en vacaciones. Se supone que yo gaste mi dinero en vacaciones, corregí, pero de alguna forma lo estoy gastando en las vacaciones de todos los demás también. Entonces Lexi se levantó y se puso las manos en la cintura, ¿en serio vas a ser tacaño ahora? Acabamos de llegar y ya estás quejándote del dinero. La habitación explotó. Lexi empezó a gritar que yo estaba siendo controlador, Becky me acusó de ser manipulador, Delilah dijo que yo estaba avergonzando a Reina frente a sus amigas. Pero Reina solo me miró con una expresión de odio puro. Si vas a quejarte, dijo con frialdad, entonces tal vez no deberías haber planeado este viaje. Miré a la habitación llena de estas 5 mujeres que estaban gastando mi dinero mientras me trataban como el villano por mencionarlo. En ese momento, me di cuenta de que Cody había tenido razón todo el tiempo. El día 3 fue cuando estas mujeres me mostraron su verdadero rostro. Los primeros 2 días habían sido caros y frustrantes, pero manejables, si consideras que gastar $1,500 en 48 horas es manejable. Me seguía diciendo a mí mismo que las cosas se calmarían. No. Estalló por completo. La mañana comenzó con la tontería habitual, desayuno premium en algún café carísimo, $80 solo por café y pasteles. Luego fuimos a la playa, donde las chicas inmediatamente reclamaron una sección VIP que requería un gasto mínimo de $150, mientras yo era financieramente violado por el privilegio de acostarme en sillas elegantes. Becky estaba en su teléfono investigando actividades para la noche. Ese debió haber sido mi aviso para esconder mis tarjetas de crédito y fingir un infarto. Becky vino saltando, chicas, encontré lo más increíble para esta noche, absolutamente tenemos que hacerlo. Había encontrado un exclusivo paseo en yate al atardecer, barco privado, chef famoso, bebidas premium ilimitadas, todo el paquete de fantasía para Instagram. Agarré su teléfono para revisar los detalles. El precio me hizo que el estómago se me hundiera, $1,200 por una sola noche en un paseo en barco. Ahora, yo gano buen dinero como soldador sindicalizado, muy buen dinero, pero $1,200 por una sola actividad, encima de los $2,000 que ya había derrochado, era una locura. Eso es más que una mensualidad hipotecaria. Dije, necesitamos tener una conversación seria sobre este dinero. Mantuve la voz calmada. Suena increíble, pero es bastante caro. El silencio que siguió fue como si alguien hubiera aspirado todo el aire de la playa. 5 pares de ojos me miraron como si acabara de sugerir que pasáramos la noche haciendo cálculos fiscales. Lexi fue la primera en hablar, y su voz rebosaba desprecio. ¿Hablas en serio? Estamos en el paraíso y tú quieres ser tacaño. No estoy siendo tacaño, dije. $1,200 es mucho dinero por una sola noche. Entonces Delilah intervino con una risa incrédula. Matt, nos trajiste a Puerto Rico. Reservaste una casa frente a la playa. ¿De verdad vas a empezar a contar centavos ahora? Estas mujeres hablaban de mi dinero como si fuera propiedad comunal, como si yo estuviera siendo irracional por tener cualquier tipo de límite para financiar su estilo de vida de fantasía. Becky puso los ojos en blanco. Matt, esta es la semana de cumpleaños de Rina. Es un viaje único en la vida. No estamos aquí para preocuparnos por el dinero.
Fácil decirlo cuando tú no estás pagando nada de esto, respondí. Fue entonces cuando Lexi se levantó y se me puso en la cara, ¿perdona? ¿En serio vas a actuar así ahora? Reina trabaja duro y se merece divertirse sin que su esposo sea un avaro por cada cosita. Pero lo peor fue que Reina simplemente se quedó allí asintiendo, como si Lexi tuviera toda la razón. Lexi tiene razón, dijo Reina, con voz fría. Trabajo 40 horas a la semana y nunca pedí nada. Esta es mi única gran celebración de cumpleaños y tú estás aquí quejándote del dinero como un tacaño amargado. Miré a mi esposa. Esta mujer a la que había estado apoyando durante 3 años. Esta mujer cuyo estilo de vida entero era subsidiado por mis ingresos. Nunca pides nada, dije. Yo pago literalmente todo en tu vida. Tu auto, tus tarjetas de crédito, tus compras, las cenas con tus amigas. ¿Cuándo exactamente crees que no pides cosas? Eso es diferente, gritó. Eso es matrimonio. Estos son vacaciones. No, esto es derecho sin merecerlo, dije. Y ya no voy a seguir permitiéndolo. Fue entonces cuando todas perdieron la cabeza. Lexi empezó a gritar que yo era abusivo financieramente y controlador. Becky me acusó de arruinar el cumpleaños de Reina y de ser un imbécil manipulador. Delila dijo que me estaba haciendo el ridículo y que actuaba como un viejo amargado. Brianne decidió unirse al ataque. Honestamente, Matt, si no puedes permitirte tratar bien a tu esposa, entonces tal vez no deberías haberte casado. Y luego Reina dio el golpe mortal. Se levantó, puso las manos en las caderas y me miró con puro y absoluto desprecio. ¿Sabes qué?, dijo, con la voz lo suficientemente alta como para que media playa la escuchara. Si no puedes permitirte divertirte, si vas a sentarte aquí a avergonzarme frente a mis amigas por dinero, entonces simplemente vete. Nadie te está obligando a estar aquí. La puerta está justo ahí. Las palabras me golpearon como una bofetada física. No porque me dolieran los sentimientos, aunque lo hicieron, sino por lo que revelaban. Ella me mostró exactamente lo que pensaba de mí. No era su esposo. No era su pareja. Era una billetera con patas. Sus amigas todas sonrieron con complicidad. Lexi incluso comenzó a aplaudir lentamente, como si Reina acabara de soltar una respuesta épica. Todas estaban esperando a ver qué haría el mono del dinero entrenado. Miré a Reina, esta mujer con la que había planeado tener hijos, a la que había apoyado en todo mientras ella no contribuía con nada más que críticas y exigencias. Y todo lo que vi fue a una desconocida que me veía como un recurso del cual sacar provecho. Hora de cortar pérdidas. Me levanté lentamente y le di la sonrisa más calmada que pude reunir. Está bien, dije. Eso fue todo. Solo está bien. No discutí. No expliqué. Simplemente me di la vuelta y me alejé para siempre de esa silla de playa. Pude sentir sus miradas clavadas en mi espalda mientras caminaba hacia el coche. Pensaban que volvería en una hora, con el rabo entre las piernas, listo para disculparme y reservar su estúpido yate. No tenían ni idea de lo que venía. Mientras conducía de regreso a la casa, ya tenía el teléfono en la mano. Hora de activar la opción nuclear. Cody, dije cuando contestó. Tenías razón. Necesito un abogado, hoy. Déjame adivinar, dijo. Tu encantadora esposa y su aquelarre acaban de mostrar su verdadera cara. Reina me dijo que me fuera si no podía permitirme divertirme, dije. Así que me voy. Y necesito un abogado de divorcios inmediatamente. Mierda santa, ¿hablas en serio? Por fin. Ok, dame 10 minutos. Mi primo pasó por un divorcio horrible el año pasado, y su abogada era una fiera. Te consigo el número. Segundo paso, llamé a mi jefe de cuadrilla. Le expliqué que tenía una emergencia familiar y necesitaba tomarme el resto de la semana libre. Beneficios del sindicato, bebé. Tenía días personales guardados para exactamente este tipo de situación. Tercera llamada, la abogada de divorcio que Cody me contactó. Podía verme a primera hora de la mañana siguiente, dijo, después de que le explicara lo básico. Necesitaba llevar todos mis documentos financieros, escrituras de propiedad, cualquier cosa que demostrara lo que poseía antes del matrimonio. En Texas tenemos leyes de propiedad comunitaria, pero si podía demostrar que eran bienes separados, podríamos protegerlos. Fue entonces cuando sonreí por primera vez en días. Todo era propiedad separada. Casa, camioneta, cuentas de ahorro, todo comprado o establecido antes del matrimonio. El nombre de Reina no estaba en nada. Hubo una pausa cuando le dije esto. Nada. No está en la hipoteca, ni en el título del coche,
ni en las cuentas bancarias. Cuando confirmé que era correcto, que había sido cuidadoso después del divorcio de mi padre y mantuve todo a mi nombre, ella dijo, nos vamos a llevar muy bien. Cuando regresé a la casa, ya estaba en modo logístico total. Tenía quizás 2 horas antes de que las chicas regresaran de su berrinche playero y necesitaba usar ese tiempo de manera eficiente, pero entonces sucedió algo completamente inesperado. Mientras estaba empacando, mi teléfono sonó. Era mi vecino Joe, quien solía vigilar mi casa cuando yo viajaba. Oye, Matt, ¿todo bien? Ha habido un camión de mudanzas en tu casa toda la mañana, y una mujer está dirigiéndolos por el patio trasero. Se me heló la sangre. ¿Qué mujer? Rubia, unos 50 años, tal vez. Tiene una llave y actúa como si fuera la dueña del lugar. Acaban de cargar tu cortadora de césped y esa parrilla cara que compraste el verano pasado. Estuve a punto de meter el puño en la pared de la casa alquilada. La madre de Reina. La mujer había manejado desde Dallas para saquear mi casa mientras yo estaba en Puerto Rico. ¿Puedes ir allí y decirles que deben detenerse de inmediato? Diles que el dueño de la casa está regresando y que, si se llevan una cosa más, voy a llamar a la policía. Ya voy, hermano. Yo me encargo. Cuarta llamada, mi abogada de divorcio. Le expliqué que la familia de Reina estaba intentando sacar bienes de mi casa mientras yo estaba fuera. Me dijo que documentara todo y que tomara fotos si era posible. En Texas, incluso las parejas casadas pueden ser acusadas de robo si retiran propiedad que pertenece exclusivamente a su cónyuge. Esto podría jugar a nuestro favor, dijo. Le mandé un mensaje a Joe y le pedí que tomara fotos de todo. En menos de 20 minutos, me había enviado una galería de fotos de los padres de Reina cargando mis pertenencias en un camión. La última ofensa, estaban robando los muebles de exterior que yo había comprado específicamente para entretener a las amigas de Reina. Fue entonces cuando hice la llamada más satisfactoria de mi vida, la línea no urgente del Departamento de Policía de Houston. Quiero reportar un robo en curso en mi residencia, dije con calma. Para las 6 de la tarde, hora de Houston, los padres de Reina estaban explicándole a 2 oficiales de policía muy poco impresionados por qué estaban sacando objetos de una casa que no les pertenecía. Los oficiales los obligaron a devolver todo y emitieron una advertencia por allanamiento criminal. Joe me mandó una foto de la madre de Reina llorando en la entrada, con el pie de foto, misión cumplida. Tu casa está segura. Mientras tanto, en Puerto Rico, las chicas habían regresado de la playa para encontrar mis cosas desaparecidas y una nota en el mostrador de la cocina. Volví a Houston. La casa alquilada está pagada hasta el final de la semana. Los vuelos de regreso son su responsabilidad. Que se diviertan. No mencioné nada más. No expliqué sobre el intento de robo fallido. Simplemente desaparecí y las dejé resolverlo por su cuenta. La explosión del grupo de chat comenzó alrededor de las 8 de la noche. Mi teléfono vibraba como un avispero furioso mientras estaba sentado en el aeropuerto de San Juan esperando mi vuelo nocturno de regreso. Matt, ¿qué demonios está pasando? ¿Hablas en serio ahora mismo? Esto es tan inmaduro. Vuelve aquí y deja de ser dramático. No puedes simplemente abandonarnos en Puerto Rico. Las dejé entrar en pánico durante aproximadamente 1 hora. Podía imaginar perfectamente la escena, 5 mujeres varadas en una casa alquilada, dándose cuenta de repente de que tendrían que pagar por su propia comida y entretenimiento por el resto de la semana. Finalmente, decidí enviarles un solo mensaje claro. A quien corresponda, según la sugerencia de Reina, me fui. Quisieron divertirse sin preocuparse por el dinero. La diversión es toda suya ahora. PD, la próxima vez que quieran robar la casa de alguien, asegúrense de que los vecinos no estén mirando. A la policía le interesaron mucho las fotos. Presioné enviar, salí del grupo, bloqueé todos sus números y puse el teléfono en modo silencio. Por primera vez en 3 años, el drama de otras personas no era un problema mío. Aterricé en Houston a las 2 de la madrugada, conduje hasta mi casa que seguía llena de mis pertenencias gracias a Joe, y dormí 8 horas en mi propia cama. El primer día del resto de mi vida había comenzado oficialmente. La semana en que Reina estuvo atrapada en Puerto Rico fue la semana más productiva de mi vida. Mientras ella y el aquelarre averiguaban cómo pagar la comida sin mi tarjeta de crédito, yo estaba desmantelando nuestro matrimonio de forma sistemática y protegiendo mis bienes como un hombre poseído. Día 1 de regreso en Houston, me reuní con la abogada de divorcio a las 8 de la mañana en punto. Pasó como 5 minutos revisando mis documentos financieros antes de esbozar una sonrisa depredadora.
Aparentemente, Reina había cometido un error crítico al decirme que me fuera y luego intentar robar mi propiedad. En Texas, eso nos daba base legal para acusarla de abandono y robo, lo cual iba a jugar fuertemente a mi favor. Pasamos 3 horas revisando todo, la casa, la camioneta, mis cuentas de jubilación, mis herramientas, todo comprado antes del matrimonio, con prueba documentada. El nombre de Reina no estaba en ningún bien. La abogada explicó que, técnicamente, Reina tenía derecho a la mitad de cualquier ingreso ganado durante el matrimonio, pero como yo podía probar que ella no contribuyó en nada a los gastos del hogar mientras agotaba activamente los bienes maritales con gastos frívolos, podríamos argumentar por reembolso. Lo que significaba que Reina iba a recibir exactamente lo que había contribuido al matrimonio, nada. Día 2. Cody vino con cervezas y apoyo moral mientras yo documentaba todo lo que Reina había cargado a mis tarjetas de crédito durante el último año. Estamos hablando de $8,500 en lo que ella llamaba gastos personales, pero que en realidad eran subsidios para su estilo de vida y el entretenimiento de sus amigas. Amigo, le compró una laptop a su hermana con tu dinero, dijo Cody mientras deslizaba por los estados de cuenta. ¿Y qué demonios es ese cargo de $200 en una boutique por ropa de trabajo de emergencia? Eso fue cuando Lexi necesitaba un conjunto para una entrevista de trabajo. Cody solo negó con la cabeza. ¿Cómo aguantaste esto durante 3 años? Honestamente, no lo sabía. Al ver los números en blanco y negro, era evidente que me estaban robando, alguien con quien dormía cada noche. Día 3, los papeles del divorcio ya estaban listos. Mi abogada se movió rápido porque dijo que el comportamiento de Reina indicaba que podría intentar ocultar bienes o acumular deudas antes de que pudiera protegerme. El plan era simple, íbamos a solicitar el divorcio por insostenibilidad y pedir reembolso por propiedad separada. Reina sería notificada en el momento en que pisara suelo tejano. Día 4, yo me ayudó a cambiar todas las cerraduras de la casa. Legalmente, no podía impedirle a Reina la entrada, ya que técnicamente era la residencia marital, pero sí podía asegurarme de que su familia no volviera a intentar otro robo. Día 5, cerré todas las cuentas conjuntas y abrí nuevas en otro banco. Reina nunca había contribuido a esas cuentas de todos modos, así que la ley me permitía proteger mis bienes separados de seguir siendo drenados. Toda la semana, mi teléfono se mantuvo en silencio. Fue una paz total. Mientras tanto, según la red de inteligencia de Joe, la situación de Reina estaba deteriorándose rápidamente. Sus padres estaban furiosos por el incidente con la policía. Su padre tuvo que tomarse tiempo libre del trabajo para conducir hasta Houston, solo para recibir una advertencia por intento de robo. Pero la verdadera diversión vino de una fuente inesperada, la esposa de mi compañero David, Sarah, quien resultó ser amiga de la hermana de Delilah. Chico, esas mujeres están teniendo un colapso total en Puerto Rico, le dijo Sarah a David, quien me lo contó en el trabajo. Tuvieron que juntar dinero entre todas para comprar víveres y estaban peleando sobre quién debía cuánto por el coche de alquiler. Delilah había llegado al tope de sus tarjetas de crédito y llamó a sus padres llorando. Aparentemente, sin mi colchón financiero, toda la dinámica del grupo se vino abajo. Becky se estaba comportando de forma mezquina al dividir la cuenta de las cenas. Brian estaba calculando los gastos individuales de cada una hasta el último centavo. Lexi se quejaba de que no podía pagar ninguna actividad, pero se negaba a cortar el viaje. ¿Y Reina? Pregunté. Colapso total. Está llamando a todos los que conoce tratando de pedir dinero prestado para el vuelo de regreso. Nadie quiere involucrarse porque todos ya se enteraron del incidente con la policía. El viernes, exactamente una semana después de haberme levantado de aquella discusión en la playa, Reina finalmente regresó a Houston. Su vuelo se retrasó 2 veces porque viajaba en lista de espera con el boleto más barato que pudo encontrar. Yo no estaba en casa cuando llegó. Estaba en el trabajo, pero yo me mandó actualizaciones durante todo el día. Está parada en tu porche desde hace 20 minutos golpeando la puerta. Ahora está llamando a alguien y llorando. Un taxi acaba de dejar a Lexi. Las dos están gritando en tu puerta. La policía acaba de llegar. Alguien llamó por una perturbación. Llegué a casa alrededor de las 6 de la tarde para encontrar a Reina y Lexi sentadas en los escalones del porche como un par de refugiadas. Se veían terribles, quemadas por el sol, exhaustas y derrotadas. El viaje a Puerto Rico no había terminado bien. Reina se levantó al verme y pude notar que había estado llorando durante horas. Matt, gracias a Dios que estás aquí. Tenemos que hablar. Todo esto se salió de control y... No, dije con calma, caminando junto a ella hacia la puerta.
No tenemos que hablar. ¿Cómo que no tenemos que hablar? Soy tu esposa. Me di la vuelta y sonreí. En realidad, no lo eres. Ya no. Y fue entonces cuando le entregué los papeles del divorcio. La expresión en su rostro valió cada centavo que este viaje me había costado. ¿Estás de maldita broma? No. ¿Qué demonios te pasa? Divorcio. Lexi intervino. Matt, eres un maldito imbécil. Oh, por cierto, dije, ¿te importaría explicarme por qué tus padres estaban robando mi casa? ¿Qué? Preguntó Reina, confundida. ¿De qué estás hablando? Han pasado 6 meses desde que entregué a Reina esos papeles de divorcio en mi porche, y finalmente se ha asentado el polvo de lo que ahora llamo la gran liberación de Puerto Rico de 2024. Hora de hacer el recuento final de cómo se desarrolló este desastre. Los procedimientos del divorcio fueron brutales para Reina. Mi abogada fue una asesina legal y construyó un caso hermético basado en el abandono de Reina y los intentos de robo. Reina contrató a un abogado barato que de inmediato intentó argumentar por manutención conyugal y la mitad de la casa. Eso duró exactamente hasta que mi abogada presentó nuestras pruebas. 3 años de registros financieros demostrando que Reina no había contribuido en nada a los gastos del hogar mientras gastaba $8,500 de mi dinero en lujos personales. El juez no quedó impresionado con las decisiones de Reina. El abogado de Reina intentó argumentar que ella había sido una esposa solidaria que merecía una compensación por sus contribuciones al matrimonio. Mi abogada contraatacó con los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, demostrando que Reina había gastado más en bolsos que lo que ganaba en su trabajo de ventas minoristas. Juego terminado. El fallo final fue todo lo que había esperado. Me quedé con la casa, la camioneta, mis cuentas de jubilación y mis herramientas. Reina recibió exactamente lo que había aportado al matrimonio, nada. Sin manutención conyugal, sin división de bienes, sin derecho sobre mis activos prematrimoniales. Además, tuvo que hacerse cargo de sus propios honorarios legales y de la mitad de los costos judiciales. La reacción de la aquelarre ante la caída de Reina fue predecible. Delila y Becky inmediatamente se distanciaron, diciendo que en realidad nunca les había gustado cómo Reina manejaba el dinero. Brianne trató de mantenerse neutral, pero eventualmente se alineó con el grupo que aún podía permitirse salir a cenar. Lexi, mientras tanto, lidiaba con sus propios problemas legales por el intento de robo. La discusión cuando le entregué los papeles del divorcio a Reina fue bastante reveladora. Resulta que Lexi había planeado todo el robo con sus padres para darme una lección. Así es. Mientras estaba en Puerto Rico, terminó declarando culpabilidad por allanamiento criminal y tuvo que hacer servicio comunitario. Toda la familia estaba furiosa. Pero la verdadera satisfacción vino al ver cómo se derrumbaba por completo el estilo de vida de Reina. Sin mi apoyo financiero, no pudo pagar el apartamento que habíamos compartido, así que volvió a vivir con sus padres. Con 31 años, su trabajo de ventas apenas cubría el pago del auto y los préstamos estudiantiles, y ni hablar de la deuda de tarjeta de crédito que había acumulado intentando mantener su anterior nivel de vida. Sus redes sociales pasaron de fotos constantes de vacaciones y check-ins en restaurantes a nada. Silencio absoluto. Cody se convirtió en mi fuente constante de entretenimiento y apoyo moral durante todo el proceso. Amigo, la mamá de Reina me llamó ayer al trabajo, me contó un día. Quería saber si podía hablar contigo para hacerte entrar en razón sobre el divorcio. ¿Y qué le dijiste? Le dije que había estado tratando de hacer entrar en razón a su hija durante 3 años, pero al parecer gastar el dinero del esposo en parientes desempleados era más importante que ser una esposa decente. En cuanto a mí, la vida ha sido increíble. El dinero que antes gastaba en el estilo de vida de Reina ahora va destinado a mejoras del hogar, herramientas para trabajos extra y realmente construir riqueza, en lugar de subsidiar la fantasía de Instagram de otra persona. ¿La mejor parte? Me encontré con Reina en el supermercado la semana pasada. Se veía terrible, estresada, subida de peso, ropa barata, con esa mirada derrotada de alguien cuya vida no ha salido como esperaba. Intentó hacer conversación, preguntó cómo estaba, mencionó que estaba reconstruyendo su vida. Fui educado pero breve. Qué bien, Reina. Te deseo suerte con todo. Mientras me alejaba con mi carrito lleno de comestibles de marca que ahora sí podía permitirme, la escuché decir. Matt, ¿crees que tal vez podríamos tomar un café algún día? Solo para hablar. Seguí caminando. Hay puentes que se queman por una razón. El viaje a Puerto Rico me costó $6,000 y un matrimonio. El mejor dinero que he gastado en mi vida.